Y en nuestra primera posición, a través de la pantalla grande, encontramos Calabozos y Dragones, Honor entre ladrones. Un ladrón encantador y una banda de aventureros inverosímiles emprenden un robo épico para recuperar la reliquia perdida. Pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con las personas equivocadas. Calabozos y Dragones, Honor entre ladrones, nos trae el mundo y espíritu del legendario juego de rol a la pantalla grande en una aventura muy divertida y llena de acción. Y en nuestra segunda posición, también de la pantalla grande, encontramos Oso Intoxicado. Inspirada en la historia real de 1985 sobre el accidente aéreo de un traficante de drogas, cocaína perdida y el oso negro que se la comió, esta comedia oscura y salvaje sigue a un extraño grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia en el que un depredador de 500 libras ha ingerido una cantidad exorbitante de cocaína y ahora está sediento de sangre y más cocaína. Y en nuestra tercera posición, también de la pantalla grande, encontramos Terror en el bosque. Helen, junto a su padre y su hija, deciden ir a acampar a un bosque. Una vez que llegan al lugar ideal, son confrontados por un terrateniente, quien les indica que deben salir del lugar ya que es propiedad privada. Sin embargo, el vehículo en el que llegaron se queda atrapado en el terreno y el padre de Helen termina herido mientras intenta desatascarlos. Mientras busca ayuda para su padre, Helen descubre algunos secretos del lugar que los pone a todos en peligro. Ahora debe luchar para salvar a su familia del hombre enojado que esconde un secreto aterrador en su propiedad. Y en nuestra cuarta posición, a través de la pantalla grande, encontramos La Noche del Crimen. La Noche del Crimen es una película ganadora de 6 premios César de la Academia de Cine Francesa, entre ellos Mejor Película del 2023. En esta película se cree que todos los investigadores tienen un crimen que le persigue, un caso que le duele más que otros, sin que necesariamente sepa por qué. Y para Johan, este caso elocuente y obsesivo es el asesinato de Clara, un feminicidio sin resolver. Y en nuestra quinta posición, también de la pantalla grande, encontramos Sword Art Online, Progressive Search de una profunda oscuridad. Asuna, que superó el primer piso del castillo de fortaleza flotante de Aincrad, se unió a Kirito y continuó su viaje para alcanzar el último nivel, pero de repente estalla un conflicto entre dos grandes gremios que deberán colaborar. Pero mientras tanto, tras bambalinas, hay una misteriosa figura moviendo los hilos. Y ahora el bonus de los 5 recomendados. Y en nuestro bonus número 1, a través de la pantalla grande, encontramos John Wick 4. John Wick descubre un camino para derrotar a la organización criminal The High Table, pero antes de poder ganar su libertad, Wick deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo y con fuerzas que convierten a viejos amigos en adversarios. Y en nuestro segundo bonus, también de la pantalla grande, encontramos El Hijo. El nominado al premio de Academia Hugh Jackman interpreta a Peter, cuya ajetreada vida con su nueva pareja se ve truncada cuando su ex esposa Kate, interpretada por la ganadora de premio de la Academia Laura Dern, llega con su problemático y distante hijo adolescente, poniendo a la familia en un rumbo a una situación peligrosa. Y en nuestro bonus número 3, a través de la pantalla grande, encontramos La Maldición de Rosalie. Daniel y Teresa Cinder deciden mudarse junto a su hija Rosalie a un remoto pueblo debido a los extraños problemas que atormentan a la pequeña. Poco tiempo después de llegar al pequeño pueblo, los vecinos empiezan a morir misteriosamente y la gente sospecha que ella es la responsable. Los atormentados temen que algo maligno se haya apoderado de su hija y deben hacer lo que sea necesario para salvarla. Y en nuestro bonus número 4, a través de la plataforma de Netflix, encontramos El Clímax del Millón, la historia de Pornhub. Esta película cuenta la historia de uno de los sitios web más vistos del mundo, Pornhub, con entrevistas con trabajadoras sexuales, activistas y empleados del gigante del porno. La película ofrece una inmersión profunda en los éxitos y escándalos de Pornhub, por lo que narra cómo cambia profundamente el entretenimiento para adultos,
permitiendo que el contenido erótico llegara a una audiencia masiva y convirtiendo la pornografía en una industria multimillonaria. Y en nuestro bonus número 5, también de la plataforma de Netflix, encontramos Misterio a la Vista. Misterio a la Vista es una cinta de comedia y misterio dirigida por Jeremy Gareglick, cuya trama se vuelve a centrar en Nick y Andre, quienes se volvieron detectives a tiempo completo y juntos abrieron una agencia para resolver los casos más difíciles y misteriosos. Sin embargo, algo que no se imaginaban era que el primer caso que tendrían que resolver sería una desaparición durante la boda de un amigo de ambos. Y en nuestro bonus número 6, a través de la plataforma Star Plus, encontramos Tengoku Damaikyu. Dentro de la seguridad de los muros, los jóvenes son criados en un entorno de guardería por robots. Aunque la vida allí puede parecer rancia en la superficie, los niños están llenos de potencial y curiosidad. En muchos sentidos, es como un trozo de cielo, el mundo exterior es un infierno. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios.